El día de hoy voy a dar mi opinión acerca de lo que yo pienso sobre el servicio militar aquí en México, en el país, obviamente, y por qué considero que no debería de ser algo obligatorio. Para empezar, ¿qué es el Servicio Militar Nacional? El SMN por sus siglas. Bueno, aquí en México, el servicio militar es un trámite o una especie de servicio, como lo dice su nombre, obligatorio en el que toda la población masculina, cuando cumple los 18 años, tiene que meter ciertos papeles, tiene que realizar ciertos trámites para entrar a un sorteo en el cual se va a elegir a aquellas personas que realicen dicho servicio y aquellas que no lo van a realizar. Esto funciona de la siguiente manera. Una vez que se meten los papeles, se cita a una fecha en la que se realiza este sorteo, en el cual existen dos opciones, una bola blanca y una bola negra. Dependiendo de cuál de estas dos bolas se elija para cada uno de las personas, se decide quién realiza esto y quién no. Si a ti te toca una bola de color negro, entonces tú no tienes que hacer el servicio de manera obligatoria. Tienes la opción de decir que voluntariamente tú quieres realizar el servicio de todas maneras, pero prácticamente la bola negra es la que te excluye o te permite simplemente decir que no, no tienes que hacer el servicio. Por otro lado, si te toca la bola blanca, entonces de forma obligatoria sí tendrás que hacer el servicio. Esto es obligatorio según el propio reglamento de ley del Servicio Militar Nacional, por lo que pude encontrar todo el capítulo 1, que está conformado por 3 artículos, que obviamente son los 3 primeros artículos de esta ley, hablan acerca de la obligatoriedad, de la obligación de los ciudadanos de cumplir con este requisito. Por lo que pude encontrar en cuanto a información sobre el origen de por qué se realiza de esa manera, se supone que es más que nada una manera en que tenían antes aquí en México, creo que durante la guerra contra Texas, durante el gobierno de Santa Anna, era una manera de elegir a los prisioneros que serían ejecutados y los que serían puestos en libertad. Bueno, mejor no dicho en libertad, sino que se les dejaría vivir. Entonces, esto era una especie de sorteo de ejecución. Los presos eran puestos a que de la misma manera eligieran un tipo de objeto de color blanco y de color negro. Según cuentan, eran frijoles, frijoles de color negro y frijoles de color blanco. Y dependiendo de qué color le tocaba a cada uno, entonces era el destino que le deparaba a aquella persona, aquel prisionero. Ahora, sobre la justificación que se da, la razón de existir de este servicio, principalmente a fines prácticos, el servicio se realiza para preparar reservas en casos de emergencias, ya sea emergencias, entiéndase como desastres naturales en los cuales estas personas que están recibiendo esta preparación en el servicio estén preparadas para ayudar en caso de ya sea prevenir algún tipo de desastre natural o ya cuando acontece tal desastre que sean capaces de ayudar. De la misma manera, y la razón principal es que se tiene estipulado que si el país llegase a entrar en guerra en algún momento, pues se tuvieran también estas reservas de individuos, de personas, para que se mandasen a combatir si así fuera necesario. Se supone que esto ya sería como una especie de último recurso, por lo que tengo entendido, y que no sería propiamente
la primera línea de ataque o de defensa, mejor dicho, en caso de que se esté bajo un asedio ante un estado ajeno, extranjero. Ahora bien, esto que acabo de mencionar, se supone que esas son las funciones principales que tiene el ejército de un país, de un estado. Y bueno, ellos dan la justificación, el gobierno, el estado da la justificación de que esto es una especie de reserva, un último recurso. Sin embargo, hablando de forma realista, México no se ha caracterizado realmente por ser un país belicista o que se entrometa en conflictos muy grandes a escala mundial, a escala internacional. Obviamente está bueno, ahí está la opción, está la posibilidad, mejor dicho, de que nosotros seamos atacados por otro Estado, porque recordemos que el Estado surge a partir de la guerra. El Estado está preparado para combatir, para invadir y para defenderse de otros estados. Para eso está preparado, no para brindar otro tipo de servicios, pero eso es un tema para otra ocasión. Entonces aquí, si se supone que tenemos un ejército que está formado de personas que voluntariamente quieren pertenecer a dicho cuerpo, yo no le veo la razón ahí para obligar, porque eso es lo que es, obligar a la ciudadanía que ningún tipo de interés tiene de pertenecer a la milicia ni a ningún tipo de este campo a realizar este tipo de servicios, que no son la gran cosa, no son realmente tan extenuantes, no te preparan directamente para que seas un soldado, lo entiendo, lo sé, pero a fines prácticos se supone que ya tenemos una institución, un cuerpo especializado preparado para tales contingencias. Es más, en cuanto al tema de desastres naturales, como ya lo había comentado anteriormente, el Estado está preparado para la guerra, está destinado, está estructurado de tal manera que su principal objetivo, su principal razón de ser es eso, defenderse y atacar otros estados. Por lo tanto, un estado no está preparado para atender emergencias de desastres naturales. Y ejemplos de estos tenemos muchísimos. Y lo peor es que recientemente también. Por ejemplo, el desastre natural que ocurrió en España hace un mes aproximadamente, recuerdo yo. No recuerdo en qué parte exactamente de España, era la zona de Valencia, supongo, o algo por el estilo. El caso es que el Estado español, no pudo responder a tiempo ante la catástrofe que se presentó en su territorio para con su población. No pudo brindarle la atención necesaria, ni antes ni después de que ocurriese el desastre. Al contrario, hubieron muchas inconveniencias, mucha tontería por parte de los burócratas, de todas estas personas que supuestamente estaban para atender a su población. Se supone que esa era su tarea y no la cumplieron. Otro ejemplo de esto también son los desastres que ocurrieron en Estados Unidos, en Carolina del Norte, por un huracán que pasó por esa zona. Y de la misma manera, el Estado no pudo entender tal situación de la misma manera que lo hicieron la propia población aledaña a esa zona. Así como ocurrió en España, fue la misma población que sacó a la población afectada de esa situación, no fue el Estado. Es más, esto fue muy notorio, muy conocido, porque incluso Elon Musk estuvo en la zona del incidente, al igual que Donald Trump, porque esto fue reciente, eso fue hace como mes y medio aproximadamente, o hace un mes, fue antes de las elecciones. Y pues esa fue la situación. El Estado no está preparado para realizar este tipo de labores, para prevenir y atender este tipo de situaciones. También se menciona la tontería, la ridiculez de que hazlo por
nacionalismo, hazlo por ser un buen patriota, por defender a tu país, por orgullo de servir a tu nación, a tu país. Y bueno, yo realmente no me considero nacionalista. Yo simplemente pues soy un ciudadano de este país, soy ciudadano de México y listo. Pero decir que me siento orgulloso de pertenecer a México, no realmente. Esto es un tipo de discurso pues bastante cliché, bastante mediocre, bastante muy escuchado en películas. O sea, eso es simplemente una manera de alentar a toda la población joven, de decir, no, sí, tienen razón, tengo que servir a mi país, tengo que servir a mi patria, tengo que dar lo mejor de mí y todo esto. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Quién es este tal estado? ¿Quién es esta tal nación, este país? Porque recordemos que el estado es un ente imaginario, es un concepto que está en la imaginación de cada uno de nosotros. Es un imaginario colectivo. Es un ente abstracto, no es un cuerpo físico. No hay una persona que se llame Estado mexicano. No existe tal cosa. El Estado simplemente es una abstracción para referirse a todas las personas, burócratas, a todos los gobernantes que están en aquella pila a la cual le rendimos casi que pleitesía, por lo que veo en algunos casos, y a las que simplemente les pagamos impuestos. Eso es todo. No hay nada más. En todo caso, suponiendo ya en el dado caso extremo que estalle una guerra y todo eso, yo estaría dando mi vida por un ente abstracto. Pero en realidad estaría dando mi vida por todas esas personas que yo ni siquiera conozco personalmente y que mucho menos ellas me conocen a mí. Claudia Sheinbaum a mí no me conoce, por ejemplo, y yo no voy a dar mi vida por Claudia Sheinbaum en el caso de que nos estén invadiendo. Yo en todo caso daría mi vida por defender a mi familia o por defender mi religión o por defender las ideas que yo creo, por, porque eso es lo que yo considero que vale la pena dar mi vida. Yo daría mi vida por todo eso. Pero yo no voy a dar mi vida por un ente abstracto. Yo no voy a dar mi vida por estas personas de allá. ¿Ustedes creen que Claudia Sheinbaum daría la vida por ustedes? ¿Por ti? Ella no daría la vida por mí. Yo estoy consciente de eso. Y yo tampoco daría mi vida por ella. Ni por ella, ni por Andrés Manuel, ni por Felipe Calderón, ni por Vicente Fox, ni nada. No es simplemente por ella. Por ninguna de las personas que están allí. Son las personas que gobiernan. Y eso simplemente es una justificación para mandar a todas estas personas, dada la situación, dadas las circunstancias, de que salgan a luchar. En todo caso, como ya comentaba antes, yo pelearía, si se presentase aquella situación, por las cosas que yo considero realmente importantes, a las que yo sí debería serle fiel, a las que yo debería estar orgulloso de pertenecer. Mi familia, mi religión, mis ideas, todo aquello que me hace yo. O al menos esa es la visión que yo tengo en cuanto a este punto. Hablando de otro tema, es bastante malo que la cartilla militar, que es el documento que se obtiene después de completar el servicio, sea un documento obligatorio en muchísimos trámites una vez que se termina el servicio. Por ejemplo, para buscar empleos, hay determinados empleos o, o trabajos en los que es un requisito obligatorio presentar la cartilla militar, porque de otra manera no te darán ese trabajo, principalmente en empresas o instituciones que sean del gobierno. Ese es un requisito obligatorio. Si no lo tienes, simplemente no vas a poder trabajar. Te están impidiendo trabajar simplemente por no tener un documento que supuestamente el Estado te dice que es obligatorio. Recordemos que el Estado no es un ente físico que podamos ver y con el que podamos charlar. Es un ente abstracto.
es decir, que las personas que realmente hacen obligatorio que esto sea, que este requisito, que este documento sea obligatorio, son las personas que están allá, son las personas que están dirigiendo el país. Asimismo, pues es necesario, por ejemplo, para sacar un permiso para portar armas, del cual voy a hablar aparte acerca de este tema, sobre la aportación de armas. Y pues de la misma manera, yo considero que debería ser un derecho el poder portar armas y que no sea necesario tener al menos este requisito que puede ser fácilmente eliminado para realizar este tipo de trámites. Ojo, una pequeña aclaración. No digo que no sea necesario tener ningún tipo de documento para portar un arma. Yo considero que se deben tener ciertos permisos, pero voy a hablar sobre eso de manera detallada en otra ocasión. Del mismo modo, pues también es necesario, por si a ti se te ocurriese el querer ocupar algún tipo de cargo público, pues también es necesario. En el caso de los hombres, obviamente. Antes igual había leído que era necesario para sacar el pasaporte, pero de unos años para acá parece que esto se eliminó, así que ya no es necesario para sacar el pasaporte. Bueno, simplemente por protocolo, pues por lo que he investigado también, los ejercicios realmente que se llevan a cabo ya, que son enseñados en el servicio militar, consisten básicamente en ejercicios básicos que son simples, ejercicios físicos simples, lagartijas, abdominales, sentadillas, parece, ese tipo de entrenamientos. De igual manera, por lo que he leído, también se da una especie de adiestramiento en el manejo y uso de armas de fuego. Eso no sé qué tan seguido sea durante el periodo en el que se da el servicio, pero por lo que he leído se da. De la misma manera, pues se hace una especie de entrenamiento en apoyo y prevención de desastres naturales, como ya había comentado anteriormente, y también se imparten conocimientos en primeros auxilios, lo cual se podría decir, bueno, pues es una buena justificación para que el servicio nacional sea obligatorio, pero no realmente, porque literalmente todo esto que está aquí puesto, esto que acabo de mencionar, se puede hacer muy fácilmente sin tener que recurrir al servicio militar. Cada uno de nosotros, si así quisiéramos, podemos ir a algún tipo de curso en el que se enseñen este tipo de cosas, pero de manera particular, voluntaria y por tu propia decisión, no simplemente porque tienes que realizar el trámite este. Esto fácilmente se puede llevar a cabo por tu propia cuenta. Algo que también quiero comentar y de lo cual no estaba enterado es que en Estados Unidos el servicio militar, o como allá se conoce como Selective Service, eh, fue hasta terminada la guerra de Vietnam, parece que en el 75, si no recuerdo mal, o es algo así que había visto, que se había eliminado que el servicio militar fuese obligatorio. El reclutamiento fuese obligatorio. Lo que se hizo después del 75 fue esto que menciono, el Selective Service, que era una especie de registro en el que todas las personas, todos los hombres, de igual manera, pues iban a registrarse a poner sus nombres, simplemente para que cuando se necesitase reclutar más personas, se necesitara cierta reserva de personal en caso de una guerra, pues ahí estuviesen todas esas personas que se registraron. Sin embargo, hace aproximadamente unos 5 meses se modificó de cierta manera todo esto que estoy hablando. Ahora ese trámite al que iban personalmente las personas se está haciendo de forma automática. Durante la administración de Joe Biden esto se cambió hace 5 meses y ya de manera automática tu nombre aparece en los registros de la milicia. Y se hizo
quizás no un escándalo, pero sí hubieron personas que estaban en contra de esto. Llegó a incluso a generar pánico entre la población. Pero por lo que decían, esto simplemente era porque se agilizaban trámites, se agilizaban ciertas cuestiones y cosas por el estilo. Pero aún así muchos ciudadanos consideran que eso es una falta a sus derechos porque simplemente ya te tienen listo ahí para que en el momento en el que el Estado decida que ya es momento de mandar a todas las reservas, porque quién sabe cuál es la medida que tiene el Estado para decidir que ya es necesario mandar a toda la población que se inscribió. Pero bueno, dadas las circunstancias, esto que dicen es cierto. El servicio militar simplemente no es más que una falta al derecho de vida, al derecho de libertad de cada uno de nosotros como individuos, porque de esa manera nos están obligando a dar la vida por un país, por nuestro país. Y también yo creo que es importante mencionar que hay muchas personas que son nacionalistas, pero en extremo. Y yo no tengo ningún problema con eso está bien. O sea, si quieres hacerlo, pues allá tú. Yo personalmente, como ya mencionaba, yo no soy nacionalista, yo no estoy orgulloso de pertenecer a esta nación. Pero igual yo siento que el nacionalismo hasta cierto punto puede llegar a ser muy perjudicial para toda la población o para aquellas personas que así piensen. Porque no solamente los llevaría a ser cuestiones calamitosas como ya se ha presentado en diferentes conflictos a lo largo de la historia, sino que incluso podrían llevarlos a cometer ciertas faltas hacia los derechos de sus prójimos, si no llegan a cumplir los ideales que ellos tienen metidos en la cabeza. Eso ocurrió, recordemos, durante la Alemania nazi. Todas las personas que no estuvieran de acuerdo con los ideales del nazismo, con los ideales nacional socialistas, eran mandados a campos de exterminio, eran encarcelados, eran perseguidos, eran asesinados, ejecutados directamente. Y hablando igual del mismo tema, recordemos que a finales de la guerra prácticamente el reclutamiento fue obligatorio para todos. Ya cuando Berlín estuvo a punto de caer, se reclutaron a adultos mayores, ancianos prácticamente, se reclutaron a personas a las que les faltaban extremidades, prácticamente que ya no tenían que estar en ningún tipo de campo de guerra por su situación física. Se reclutó a niños. Es decir, darle este tipo de potestad, de poder a un Estado puede resultar muy peligroso si se presentaran las circunstancias adecuadas para que todo eso se volviese a repetir. Y eso está latente, está presente, está ahí, simplemente que todavía no se detona. Ahora, ya para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones que saco de esto? Que el servicio militar es un ataque hacia nuestra libertad y hacia nuestra vida. Ya sé, no es la gran cosa. Me pueden decir, eres un exagerado, porque tú mismo lo has dicho, no es la gran cosa lo que se enseña ahí. Ya sé. Pero simplemente te está quitando tu tiempo, precisamente porque no es nada tan importante realmente y ya se tiene un cuerpo especializado para todas las áreas, todos los objetivos que pues, supuestamente se quieren cubrir con el Servicio Nacional. Esto hace que las personas, los jóvenes que estamos obligados a participar en este tipo de servicio, bueno, ya hablando de manera realista, de forma más directa, más práctica, más específica, se nos quita tiempo. Tenemos que ir todos los sábados al batallón a cumplir con el servicio y pues muchos de nosotros trabajamos, estudiamos y creo que también a estas personas se les hace una excepción, a las personas que están estudiando los sábados o algo por el estilo. No estoy muy informado, lamentablemente, disculpen. Pero a la mayoría de las personas no. Todos tenemos que ir. Eso nos quita tiempo para con nuestros estudios. Si tenemos otro tipo de planes, si queremos hacer otros planes, tenemos que modificar
nuestra agenda, nuestras actividades para cumplir con esa obligación, porque al fin y al cabo es una obligación, yo no la quiero cumplir, no lo estoy haciendo con gusto realmente. Y eso es otra cosa. Como no lo estás haciendo con gusto, pues simplemente no es para ti, es una obligación. Te están coartando tu libertad. Y yo entiendo por libertad la ausencia de intervención, la ausencia de coerción de otras personas para conmigo, para con mis decisiones. Esto no me deja planificar bien mi vida, mis planes, etcétera, etcétera. Y así como yo, pues hay muchas otras personas también, otros jóvenes. Ahora, bueno, algunas de las alternativas que yo propongo para esto es que directamente se deroguen todas estas leyes que hacen obligatorio el cumplir con el servicio militar y también todas esas leyes que hacen obligatorio la cartilla militar como requisito para todas las cuestiones que mencionaba anteriormente, para buscar trabajos, ocupar puestos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas no son más que limitaciones al fin y al cabo para nosotros los ciudadanos, porque de otra manera, sin ella no podemos acceder a todas estas cuestiones que estoy hablando. Es una manera de controlar a la población, dígase de paso. Y bueno, si ellos pueden modificar leyes, pueden agregar leyes, pueden quitar leyes, como ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, no veo por qué no pueden hacer lo mismo con esta ley de aquí. Pueden hacer algo al respecto. Y por último, pues en todo caso, yo diría que el servicio militar tendría que ser algo voluntario, porque hay jóvenes, hay personas que realmente sí quieren cumplir con el servicio militar, pero es porque ellas mismas, ellos mismos, así lo piensan, ellos quieren, ellos voluntariamente quieren cumplir con el servicio. En cambio, la gran mayoría de nosotros no queremos y se nos obliga. Ahora, quizás estas personas pues tienen un interés precisamente en todo lo que tenga que ver con la milicia, el ámbito del ejército, etcétera, y eso también les podría ayudar para entrar ahí o para desenvolverse en ese ámbito, para ir empezando, saber de qué va, cosas por el estilo, y eso está muy bien. Y por lo mismo yo considero que debería ser algo voluntario, no algo que se le tenga que obligar a todos los muchachos a partir de 18 años a hacer. Sí, es solamente por un año. Sí, solamente son los sábados. Y como ya mencionaba anteriormente, de todos modos, no lo queremos hacer de manera voluntaria, nos complica la planificación de nuestras tareas, de las actividades que queremos realizar y cosas por el estilo. Nos quita tiempo. Y bueno, no quiero que esto se vea como que simplemente estoy quejándome por quejarme. Yo considero que esto tiene que ver mucho con nuestro derecho de libertad y quizás en segundo plano, el derecho más importante de todos, el derecho a la vida. Pero al fin y al cabo, recordemos, esto es meramente mi opinión. Eso es simplemente lo que yo considero o lo que yo pienso que es. Muchas gracias si me escuchaste hasta este punto. Bye.